acompaña el ingeniero Alexander. Él es ingeniero de sistemas que nos hablará sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alexander Ramírez Camargo. Soy especialista en la parte de gestión y desarrollo de bases de datos, en Oracle también, y con todo el tema de Big Data, pues tengo también las certificaciones internacionales que son las que ustedes pueden cursar en los cursos que se ofertan con Hexacom. El propósito de esta charla el día de hoy es dar una entrada a lo relacionado con Big Data, especialmente en la parte de proyectos, y tratar específicamente uno de los temas que se titularon en la reunión de hoy, que tiene que ver precisamente con el tratamiento de los datos. Cuando hablamos de proyectos en Big Data, hablamos de el manejo de miles y millones de datos que deben ser procesados y deben ser ingestados en una plataforma tecnológica. Y para eso existen metodologías de desarrollo que nos llevan a todo lo que es el proceso, desde la misma ingesta de los datos hasta lo que llamamos el deployment, que es la entrega final del nuevo conocimiento que se produce a partir de todo el proceso. Dentro de ese proceso entra una de esas fases, que es la transformación, que es la que vamos a trabajar o a tratar el día de hoy. No sin antes mencionar que esa metodología, una de las que más se utilizan actualmente para el uso de los datos y para el procesamiento, es el relacionado o denominado CRIPS-DM, Cross Industry Standard Process, procesos estandarizados de industria para la minería de datos. Digamos que esta metodología CRIPS ha sido la evolución del proyecto SEMA de IBM, que ha podido como estandarizar unos procesos claramente definidos y que permiten no solamente la ingesta de los datos, sino el tratamiento adecuado de todas esas variables. Entonces, hoy particularmente, pues teniendo en cuenta que esto es una introducción, pues vamos a hablar muy específicamente de eso. Dentro de los procesos de transformación, así como se hace utilizándole en los lenguajes de desarrollo, se utilizan bastantes expresiones regulares, que no son más que secuencias y organizaciones de caracteres que permiten identificar patrones de búsqueda y hacer precisamente reemplazos y búsquedas en los datos, es decir, a través de una sintaxis muy específica, poder obtener los datos, hacer transformaciones necesarias y ejecutar esos procesos dentro de un algoritmo para obtener incluso nuevos conjuntos de datos o subconjuntos de datos que permiten hacer ese tratamiento adecuado. Entonces, por eso en esta etapa de transformación se utilizan bastantes expresiones regulares como las que vamos a ver en este rato que tenemos hoy. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una expresión regular. Ahorita vamos a ver una funcionando, cómo se utilizan algunas de ellas, pero en Big Data son muy frecuentes. Por ejemplo, en el caso de técnicas como MapReduce, que se pueden hacer con frases, con cadenas de texto, con textos muy complejos, se pueden hacer reducciones de datos que ayudan a cuantificar e incluso obtener, por ejemplo, variables estadísticas para esos datos. Entonces, por eso es muy frecuente el tema de expresiones regulares. Bueno, aquí se muestran algunas. Quería mostrarles dentro de esa metodología CRIPS-DM de la que hablaba inicialmente, pues se contemplan unos procesos que van desde el entendimiento del negocio, lo que se llama aquí el Business Understanding, y el entendimiento pues también de la data, porque pues de acuerdo al objeto de estudio pues se busca determinar qué tan pertinentes son esos datos que se han recolectado en un contexto un poco más amplio, para luego pasar a la etapa a la que hoy nos vamos a referir, que es la preparación de los datos. Etapa muy importante porque dependiendo de las variables que se estimen en esa preparación y en esa transformación que sea necesaria hacer sobre esos datos, pues de acuerdo a eso se utilizará un modelo y esos modelos de datos serán los que implementarán el uso de analíticas, el uso de modelos predictivos o el uso de algoritmos e incluso hasta redes neuronales, que son las que finalmente permiten
hacer, por ejemplo, algún tipo de lo que llamamos aprendizaje supervisado y no supervisado con los datos. Entonces, en los cursos de certificación que se trabajan con Hexacom, se muestra, se enseña todo el proceso desde la ingesta de los datos, el tratamiento, pasando por el modelado, llegando hasta la evaluación de los datos y el deployment, que es la salida o la nueva información que se genera a partir de ellos. Entonces, aquí, para referirnos un poco a eso, mirándolo aquí ya un poco más en detalle, cuando se hace esos procesos de recolección, pues se utilizan diferentes técnicas y fuentes de datos, porque en Big Data se hablan de 3 tipos de datos que se pueden ingestar sin que hubiese ningún problema, es decir, sin que haya ninguna limitancia en cuanto a las fuentes de datos, y es la posibilidad de recibir datos estructurados, como los datos que provienen de tablas, los datos semiestructurados, por ejemplo, los datos en formato clave-valor, como los que genera, por ejemplo, MongoDB, o datos orientados, por ejemplo, a familias de columnas, como los que se podrían ingestar, por ejemplo, con CassandраDB, es decir, bajo diferentes arquitecturas de datos. Pero muy seguramente ese entendimiento de los datos y la asociación de esos datos es la que nos dirá cuáles son esos subconjuntos que realmente tienen valor y que pueden representar una oportunidad de trabajo para poder lograr la visualización. Entonces, por eso hoy voy a hacer una corta demostración de algunas técnicas que se utilizan para hacer precisamente esas transformaciones de datos dentro de esa metodología de la que hemos estado hablando. Voy a quitar un momento el video y agrandar la pantalla para que podamos ver mejor. Entonces, una de las herramientas que frecuentemente utilizamos para el trabajo con los datos son entornos de desarrollo precisamente que permiten hacer todo ese uso, por ejemplo, de expresiones regulares y del tratamiento específico de los datos. En algunos laboratorios, como los que hemos desarrollado para este curso, utilizamos entornos como los de Python, como los de R, que nos permiten hacer ese tratamiento de los datos. Entonces, inicialmente, cuando uno está trabajando con esos datos, pues inicia por invocar, si es en entornos cloud, como por ejemplo Databricks o por ejemplo las plataformas Apache Spark de Amazon, uno utiliza por ejemplo APIs. En el caso de Python utilizamos por ejemplo librerías que nos permiten hacer ese tipo de trabajo. Entonces, para el ejemplo voy a importar por ejemplo aquí en un entorno de Python algunas librerías que nos permiten hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, la librería Pandas, que permite el uso de data frame de datos, de volúmenes de datos, de conjuntos de datos muy robustos, y la librería NumPy, que por ejemplo nos permite hacer todo un tratamiento numérico de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy importando algunas librerías. La primera, Pandas, para el tratamiento de datos, y NumPy para el tratamiento estadístico y numérico de los datos. Normalmente lo que primero uno hace es ingestar los datos. Hoy no vamos a entrar en detalle en todas las técnicas que se utilizan para ingestar esos datos que se pueden obtener, por ejemplo, desde una URL, desde un repositorio de datos, desde un protocolo HTTP. Hay diferentes formas de ingestar esos datos. Aquí lo vamos a hacer con un data frame, un conjunto de datos que están dentro del mismo entorno del notebook o el entorno de desarrollo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy ingestando los datos en una variable de datos que se llama df, que es la que estoy en la que estoy jalando esos datos en formato CSV, que pueden ser miles o millones de datos en filas y columnas que tienen simplemente un conjunto de datos. Por ejemplo, si miramos acá los encabezados de datos, podemos ver que tenemos una data que tiene bastantes dificultades. Por eso quise hoy mostrarles un ejemplo un poquito complejo, porque, por ejemplo, en esta data
si se quisiera hacer un análisis numérico de los datos, observaríamos que, por ejemplo, hay columnas cuyos datos son difíciles de utilizar tal y como están. Por ejemplo, bueno, esta es una data de Kaggle. Kaggle es un repositorio libre que tiene Google. Los invito a que lo conozcan. Kaggle, lo estoy escribiendo abajo. Google tiene bastantes repositorios de datos públicos. Este es, por ejemplo, de las apps, de todas las apps que ellos utilizan o bajan o que los usuarios evalúan, califican y obtienen desde el Play Store. Y por ejemplo, en esta data es interesante analizar la parte de transformación, porque por ejemplo, si yo analizo la columna de instalaciones, pues voy a ver que por ejemplo aquí dice que han bajado más de 10,000 aplicaciones de editores de fotos, pero ahí aparece por ejemplo la coma y aparece el más. Quiere decir que a esas variables, por ejemplo, yo no podría darles un tratamiento numérico, ¿sí? Entonces, esas transformaciones son las que quiero mostrarles un poco acá. Entonces, por ejemplo, una primera opción para el tratamiento de datos es, por ejemplo, eliminar datos duplicados. Uno podría comenzar desde ahí, antes de incluso hacer las transformaciones. Digamos que eso en cuestión de procesamiento, pues ahorraría esfuerzo porque primero se eliminarían datos y luego sí esos datos serían transformados. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un drop duplicate que me permita borrar efectivamente esos datos, pero antes de eso vamos a mirar cuántos datos tiene esa data que estamos viendo acá. Entonces, si por ejemplo yo le digo df.shape para ver cuántos datos podemos ingestar, entonces podríamos ver cuántas filas y columnas tenemos. Tenemos 10,841 filas y tenemos 13 columnas en este caso. Entonces aquí, por ejemplo, con esta primera instrucción podríamos hacer un borrado. Entonces aquí en el inplace le diríamos que true para que efectivamente pueda iniciar por ese trabajo. Podría suceder que no sea suficiente porque, por ejemplo, también podríamos tener datos nulos, datos vacíos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me faltó la S. Entonces, también tendríamos que dar un tratamiento adecuado, no solamente para borrar datos duplicados, sino para también determinar qué hago con las filas que, por ejemplo, están vacías en la data. En este caso, el borrado de datos duplicados lo hice para la columna de las apps, que es esta, es decir, que yo estaría eliminando aquellos datos que realmente estén dos veces o se encuentren dos filas iguales para darle un tratamiento único a los datos. Entonces ahí estamos ya viendo una técnica para hacer ese tipo de limpieza, ¿no? También, por ejemplo, si queremos hacer la limpieza de datos vacíos, entonces yo podría también coger mi data frame de datos, abrir aquí una columna, por ejemplo, esta que se llama Android Ver. Vamos a verla aquí. Y decirle, por ejemplo, aquí todo lo que sea distinto de NumPy, invocando los poderes de la librería NumPy. Aquí sería distinto de NumPy.nan, por ejemplo. Entonces, aquí le estaríamos diciendo a la data que en esa variable de datos me guarde el conjunto de datos sobre esa fila que realmente no sean vacíos. Es decir, estamos por efecto contrario obteniendo los datos que realmente no son vacíos en la data. Entonces, ahí estamos haciendo un primer ejemplo de filtrado. Pero textualmente también se podría hacer, porque entonces aquí en lugar de decirle numpy.num, por ejemplo, también podríamos decirle que quemar, es decir, la cadena de texto que él va a encontrar en esos datos que efectivamente pueden no estar y que en la data van a aparecer como nan. Por ejemplo, si miramos acá en los últimos datos, voy a volver a ingestar aquí, este df.tile me traería los últimos datos. Podríamos ver
algunas columnas. Miren, aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, este NaN, que sería un dato que no está, ¿sí? Entonces, con esos datos también es necesario aplicar un modelo de transformación que nos permita dar un buen tratamiento. Entonces, lo podríamos hacer por columnas también, por otras columnas, por ejemplo, en la columna de instalaciones que mencionábamos, todas las que sean distintas de, por ejemplo, en el caso de esa columna se tienen en cuenta las aplicaciones pagas y las que son gratuitas. Entonces yo podría también hacer el análisis sobre las que son free y las que son paid, que son los valores que tenemos acá en la data por el tipo de instalaciones acá. Entonces, ese sería un primer ejercicio de limpieza. Si nosotros ingestamos de nuevo la data, dataframe.shape, por ejemplo, nuevamente, entonces observen que ya hemos desechado valores duplicados y hemos excluido también los valores que no están vacíos. Entonces ya no tendríamos 10.841 filas de datos, sino tendríamos 9.659 únicamente. Eso por un lado en cuanto a valores duplicados, valores nulos, valores ausentes, ¿cierto? ¿Qué hacer con esos tipos de datos que se encuentran normalmente en la data que nos puede entregar el usuario? Pero como les decía al comienzo, también a veces es necesario hacer algunas transformaciones para, por ejemplo, en este caso, obtener valores numéricos que efectivamente se les pueda dar un tratamiento estadístico, porque quizás lo más útil de Big Data es que a través de Big Data yo pueda obtener variables numéricas que puedan ser analizadas estadísticamente. Entonces vamos a hacer el ejemplo para el caso de la columna de las instalaciones, para poder convertir o eliminar primero ese más que hace que esa cadena de caracteres no pueda ser un número, esa coma que numéricamente en Python yo no, por ejemplo, no le puedo, si tengo la coma, no puedo darle un tratamiento numérico a ese valor 5000. Yo tendría que, por ejemplo, eliminarla. Entonces, también es necesario hacer no solamente transformaciones de tipo de dato, ¿cierto? Sino también llegar al dato numérico. Es decir, no solamente el tratamiento de nivel de caracteres, sino también llegar al dato numérico. Entonces, para eso, voy a coger la columna de instalaciones, por ejemplo esta. Entonces le voy a decir que voy a coger el data frame de instalaciones, que es este que tenemos acá. Disculpe, ingeniero, hay una pregunta. Dime. ¿Cuál función es la que limpió los datos? En este caso estamos aplicando dos funciones. Drop duplicates para eliminar datos duplicados por esa columna y esa es la función. Y después estamos haciendo un ejercicio de selección, porque cuando yo le digo distinto de nampi.nan, entonces le estoy diciendo cójame los datos no vacíos. Entonces estamos haciendo una función de reemplazo, de eliminación prácticamente, el drop duplicates, y una de selección que es el distinto de, en este caso. ¿Ok? Estamos utilizando dos para este ejemplo. ¿Entiendes? ¿Correcto? Sí, correcto. Bien. In place. Bueno, voy a hacer la siguiente. Vamos a utilizar una función regular, expresiones regulares como las que les mencionaba hace un momento, que nos permiten hacer reemplazos y transformaciones ya más puntuales dentro de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a coger esta columna llamada installs, df.install. Recordemos que mi df serían mis datos, mi data frame, ¿no? Todo mi conjunto de datos. Entonces yo podría, por ejemplo, decirle que en esa columna
vamos a decirle, coja lo que tiene la columna y apliquemos una función de transformación con el punto apply y le decimos qué tipo de transformación. Para ese tipo de transformación voy a invocar una función, una expresión regular de tipo lambda, que por ejemplo se puede utilizar en JavaScript. Por ejemplo, cuando uno hace programación se utilizan este tipo de expresiones. Lo único que cambia acá es que esas expresiones se asocian a una columna. Por ejemplo, aquí cuando yo le digo apply punto y le digo lambda x, quiere decir que toda esa columna de datos se me va a convertir en una variable y sobre esa variable es que yo puedo hacer algún tipo de transformación. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a decir lambda x dos puntos y le voy a decir x.replace, ¿sí? Y en el replace le voy a decir que cuando encuentre en esa columna, por ejemplo, el signo más, que es el que estábamos analizando, entonces le voy a decir que cuando encuentre ese signo más, aquí lo voy a colocar, coma, haga un reemplazo por otro valor. En este caso, como lo que quiero es suprimirlo, pues simplemente voy a colocar comilla sencilla, comilla sencilla. Si quisiera, por ejemplo, reemplazarlo por la palabra más, pues tendríamos ahí una cadena de reemplazo, si fuese necesario hacerlo, ¿no? En este caso lo que se quiere, por ejemplo, es eliminarla, ¿no? Entonces, esas expresiones, como hablábamos al comienzo, pues tienen una sintaxis, es decir, que esa función lambda, así como está, solita, no funcionaría del todo. Entonces, tendríamos que completarla. Tendría yo que decirle que para que él la entienda en su intérprete, recordemos que Python, por ejemplo, es un lenguaje interpretado, que si hay un más, entonces haga la transformación en string, es decir, lo mantenga como una cadena, ¿sí? Entonces, por eso le voy a decir string de X, y si no, o sea, un else, en la programación es muy frecuente utilizar el if y el else, ¿cierto? Entonces, si no puede hacer o no es necesaria la transformación, pues lo mantenga como X, y ese X precisamente pues es la columna, la cual quedará pues igual, ¿cierto? No tendrá ningún cambio como tal. Miren, acá funcionó. Como este lenguaje es interpretado, entonces yo puedo correr línea por línea y voy verificando ese cambio. Si, por ejemplo, en este momento consultamos la data, entonces ya veríamos que, miren, el signo más ya fue completamente eliminado de ella. Pero esa transformación no sería suficiente porque además tenemos la coma y además tendríamos al final una variable de tipo alfanumérico. Entonces voy a hacer una transformación adicional simplemente para que cuando encuentre la coma, por ejemplo, la reemplace. Entonces vuelvo a correr mi función. Miren que al mirar la data, aquí no incluí la coma, entonces no me la cambió. Entonces aquí le diría que si hace la coma, haga el cambio y si no, lo deje igual. Y ya he hecho una limpieza en 2 pasos. Miren que ya no aparece la coma, pero ese valor todavía sigue siendo alfanumérico, es decir, a pesar de que vemos números en la data, esa data en realidad es un valor alfanumérico. No se podrían hacer operaciones estadísticas. Entonces, para hacerlo, vamos a hacerlo. Aquí al final voy a copiar una partecita de la cadena y acá voy a hacer una transformación adicional en la que ya no voy a hacer un reemplazo, sino que en el apply lambda, por ejemplo, le voy a decir que X se me convierte en un valor flotante, es decir, un valor con decimales de acuerdo a los tipos de datos que soporta la máquina. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a decir float de X, de tal forma que ese valor sí se nos convertiría en un valor numérico, ¿sí? Obviamente lo vamos a seguir viendo muy similar, con la diferencia que ahora sí nos agregó el punto decimal y podemos ya entender que esa data sí se puede dar un tratamiento numérico.
¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna? ¿Ninguna? No, ¿para qué? No, vale. Sí, señor. Señor. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno. Ok. Hay reemplazos, por ejemplo, para el tratamiento de los datos que exigen hacer conversiones además, es decir, no solamente reemplazar o llegar a un valor numérico, sino que muchas veces es necesario realmente hacer conversiones de datos. Por ejemplo, en esta data sucede, resulta que en la columna del tamaño de las aplicaciones móviles, esos tamaños que vemos acá pueden estar en megas, pero también podrían estar en kilobytes. Es decir, yo podría tener aquí un dato que no diga 19 megas, sino que diga 800 kilobytes. Entonces, si yo a ese dato, por ejemplo, le suprimiera simplemente la K, pues yo estaría hablando de 800 megas y interpreto que todos los datos en realidad están en la misma medida. Y eso no siempre sucede. Entonces, muchas veces esas transformaciones también necesitan ese tratamiento. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo con esa columna para que lo entendamos incluso un poco más. Realmente el éxito de cualquier desarrollador que tenga habilidades en Big Data tiene que pasar obligatoriamente por esta parte, porque de nada no será posible obtener gráficas de datos o trabajar con frameworks o hacer analítica si realmente los datos no han sido procesados de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, voy a aplicar una función lambda inicialmente para convertir esto tal y cual como lo hicimos ahorita. Entonces aquí voy a copiar. Simplemente en el replace vamos a tener en cuenta lo que tengamos ahí, por ejemplo las megas, ¿sí? Para que si encuentra esas megas, pues también haga el reemplazo, y si no, pues lo deje igual. Vamos a ver si vamos bien. Sí. Hagamos otro, aprovechando que este ya está bien. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles que pueden haber reemplazos taxativos o literales. Por ejemplo, acá voy a mostrar los datos finales. Por ejemplo, aquí, miren, aquí en algunos tamaños ni siquiera está el número, sino que hay una frase, ¿sí? Entonces, a esa frase concreta en la data yo tendría que darle un tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá le diría que cuando él encuentre what is with the base, que es el texto tal cual como aparece ahí, pues también yo tenga que darle un tratamiento para que me limpie eso que ahí no está sirviendo, ¿cierto? Entonces aquí tendría que decirle que si encuentra eso también me lo suprima. Entonces, digamos, parte del análisis es detallar o analizar muy bien esos datos, ¿no? Ya tendríamos lo de las megas, ya tendríamos lo del what is with the base, nos faltaría lo de la coma, simplemente lo voy a agregar acá porque ese dato también trae comas, y vamos a mirar ahorita de una vez la transformación o la operación numérica que se podría hacer. Entonces aquí agregaríamos coma para que reemplace la coma y de una vez lo podamos hacer. Entonces, ahora viene la operación que les decía. Yo puedo tener muchos datos que no sé si en realidad están en megas o pueden estar incluso en otra escala. Yo tendría que hacer esa conversión numérica. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decirle que para esa columna haga mi apply lambda. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar igual. Vamos a dejarlo igual hasta aquí. Entonces, apply.lambda x, y acá, entonces, donde vamos a hacer el replace, antes de hacer el replace, vamos a aplicar dos funciones de conversión. La primera que me convertiría eso en dato numérico y la otra
que sería la que me recoge la cadena como tal. Entonces, por eso la voy a anidar. Por ejemplo, acá le voy a decir float, ¿cierto? Para que haga la conversión flotante a decimal prácticamente. Y acá le diríamos string, y en el string cogeríamos la variable X, que es la columna size o tamaño. Y entonces, cuando él llegue hasta ahí, ahí sí le decimos punto replace, ¿cierto? De tal forma que estaríamos anidando esa función para que primero me haga la cadena y después me le dé el tratamiento numérico. Y en el replace tendríamos que ingestar también la operación. Entonces, la primera nos diría que cuando él encuentre esa K de kilobytes, por ejemplo, entonces primero me dejo eso como vacío. Entonces, milla sencilla. Y acá vendría la operación. Entonces, agregaríamos un paréntesis antes de cerrar todo el float, ¿cierto? Y le diríamos acá, por ejemplo, que ese valor que se supone que si está la K, entonces está en kilobytes, y como una mega equivale a 1000 kilobytes, si tenemos, por ejemplo, 800 kilobytes, si yo divido eso entre 1000, esos 800 kilobytes me darían 0,8 megas, y estaríamos pasando todo el valor a megas. Entonces yo, por ejemplo, acá lo dividiría en 1000 para obtener el valor. Y acá le diríamos que si es K, pues que lo haga, y si no, pues que deje ese valor tal cual. Entonces acá le diríamos in string X, si no, entonces lo deje tal como está. Y se cerraría el paréntesis que cierra toda la conversión numérica de esa expresión y de esa búsqueda. Aquí en realidad estamos haciendo un ejercicio de búsqueda y estamos haciendo una conversión numérica de transformación. Parece que quedó bien. Entonces, si consultamos la data, miremos la cola. En la cola teníamos valores atípicos. Entonces acá podríamos ver en el tamaño que ha hecho precisamente esas conversiones, teniendo en cuenta los valores que puedan encontrarse. Y en este caso ya todos los valores estarían escalados a variables totalmente numéricas, ¿cierto? Bien, yo podría rápidamente, por ejemplo, consultar si esos datos si en realidad sí tienen un tratamiento numérico. Entonces, si por ejemplo hacemos un df.describe para ver los datos, entonces miren, en este caso la columna de instalaciones ya tiene un tratamiento puramente numérico, ¿cierto? Que fue la que pudimos procesar, y de esta manera estaríamos verificando cómo se pueden observar esos datos y además analizar un poco más en caliente, pues cómo se están transformando. Pero observen que la variable size todavía no aparece dentro de ese listado, ¿cierto? Miren que a pesar de que hicimos todas las transformaciones, finalmente esa data, todavía esa columna tiene un comportamiento alfanumérico, todavía no la podemos ver acá. Este describe me muestra las variables numéricas únicamente. En este caso solamente está viendo 2 columnas. ¿Por qué? Porque nos faltó hacer la conversión numérica. Entonces, esa misma conversión que hicimos en la columna anterior, acá, por ejemplo, la aplicaríamos sobre la columna en mención, que es la columna de tamaño, size, que sería invocada para hacer también esa transformación. Entonces, aquí tendríamos esa medida. Vamos a aplicarle la transformación. Nos faltó algo. Aquí hicimos el size, apply lambda x float. Todavía tenemos valores que no han sido alterados. Alexander, Sí. Alexander, Dime. te hago una pregunta. Aprovechando que salió ese error,
Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Tengo una mucho gusto. preguntita, ¿tú me escuchas bien, cierto? Sí, te escucho bien. Tengo una preguntita aprovechando que salió el error, porque yo quedé con una duda cuando mencionabas de que toda esa instrucción iba a estar dentro del float, ¿sí? En el penúltimo, lo estuvimos haciendo la conversión. Sí. Pero entonces vi que después del primer replay pusiste dos paréntesis antes de hacer la división. ¿Era doble paréntesis o era uno solo y al final era el que cerraba y ahí sí de pronto se veía ya la miramos, mírala, aquí tenemos la función float, él hace el float sobre toda la conversión, acá, sobre el valor, sí, y este valor lo divide por 1000, es decir que le está agrupando acá. Ok, ya ahí todavía no he hecho la conversión a float. Exactamente. Exacto. Pero de esta sí, porque aquí estamos aplicando el float. Acá sí lo está haciendo sobre los, en este caso, lo haría solamente sobre los que están en kilobytes. Porque son los que cumplirían, claro, porque mira que serían los que cumplen la condición. Exactamente. Sí. Entonces, eso tendría que tenerse en cuenta. Bueno, voy a pasar aquí que, digamos, he hecho unas transformaciones adicionales por cuestión de tiempo para que nos rinda un poco. En el caso del precio, también se hizo porque el precio tenía variables alfanuméricas, como el signo pesos, por ejemplo, y el caso de los reviews, es decir, las visitas y las descargas que hacen ahí sobre esa data, de tal forma que si se vuelve a correr el data frame, bueno, aquí incluí otras librerías que en el curso trabajamos para la parte de visualización de datos, porque hay bastantes tipos de usos en cuanto a lo que es visualización y se trabajan pues también en el curso, pero quería mostrarles que cuando yo ya tengo la data, miren, cuando yo ya tengo las datas totalmente transformadas, las columnas, pues ahora sí puedo ver las variables, incluso estadísticas que se pueden obtener de muchas formas, ¿no? Aquí solo es una, por ejemplo, este describe de una vez me está contando los datos, me está mostrando el promedio, que había hecho una gráfica, me está mostrando el promedio, la desviación estándar de los datos, por ejemplo, la desviación estándar de las medidas en megas es de 21 megas, los valores mínimos, los valores máximos, los límites de los cuartiles, porque digamos, si yo dividiera la data en 4 partes, pues estaríamos viendo la frontera de cada uno de esos datos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que si uno no hace un buen tratamiento de los datos, pues se hace complejo el tema, sobre todo estadístico, y llegar precisamente a la analítica. Miren que, por ejemplo, con estos datos yo hice un ordenamiento, porque yo cogí una columna que se llama category, hice un conteo, hice un ordenamiento en orden ascendente, y con esto yo ya pude generar una gráfica. Esta es una gráfica tipo tortas. Ahorita ven que va pasando un avión. Pasó un avión fuertísimo por acá. Se escuchó. Bueno, entonces, miren que haciendo un buen tratamiento, un tratamiento apropiado de los datos, ya es posible empezar a graficar y empezar a encontrar ese valor en los datos que realmente genere información nueva. Parte de la minería de datos es precisamente eso, poder encontrar nueva información a partir de unos datos subyacentes que han sido transformados. Entonces, por ejemplo, aquí ya se generó una gráfica tipo torta que además agrupa los datos, los ordena, y luego de eso los agrupa, hace un agrupamiento y en un iPlot de Python, pues muestra esa distribución. Miren que con muy pocas líneas de código. O por ejemplo, llegar a construir un histograma que además hace una distribución normal de los datos por los grupos, escalándolos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo cogí el rating,
la escala de calificación que dan los usuarios, ellos calificaban las apps, por ejemplo, de 1 a 5. Entonces yo le digo, listo, pues si tengo esos datos bien clasificados, bien agrupados, escálelos de 1 a 5 en medidas de 0.1 por cada grupo y muéstremelo en ese tipo de graficación, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la importancia de poder hacer un buen tratamiento de datos finalmente pues va a permitir generar un buen conocimiento estadístico sobre ellos. Bien, esa era la entrada porque pues obviamente en el curso se trabajan un poquito más en detalle, se hacen más laboratorios, se trabajan con otras herramientas en cloud, por ejemplo, como Databricks, como R también se hace tratamiento de datos con R y con MongoDB, bueno, con algunas otras herramientas, pero lo que quería mostrarles es como la lógica que se utiliza pues en el momento que se hace un seguimiento desde la ingestación de la data hasta la transformación, hasta el deployment, que es ya con el usuario, cuando el usuario ve los datos en uso. Por ejemplo, aquí vemos unas gráficas, bueno, no son fáciles de hacer porque tienen bastante código, pero después de que uno las logra, ya uno empieza a simplemente reutilizar, porque lo único que hace uno es cambiar de columnas y cambiar de labels y valores y las gráficas se obtienen muy rápido. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que es de tipo violines, que se llama así, se muestra escaladas esos datos, porque esos datos fueron además escalados por grupos. Aquí es donde aplicando una función lambda, por ejemplo, se hacen resets. Esos resets lo que hacen es agrupar, hacer agrupamientos de datos y escalarlos. Entonces, eso se utiliza mucho en Big Data porque si no los datos pues se pueden no aparecer ni siquiera en la gráfica por la cantidad de datos. Entonces aquí los datos, por ejemplo, fueron escalados y se muestra cómo comparativamente evalúan las apps por rating. Por ejemplo, aquí veríamos que las de libros y referencias obtienen una mejor calificación con respecto a otros grupos de datos, a pesar de que son menos grupos. Es decir, el escalar los datos a unos patrones le permiten a uno empezar a hacer un buen análisis, sobre todo comparativo con miles y miles de datos, ¿no? Entonces, pues ese es el significado real de lo que es hacer transformaciones de datos aplicando técnicas como las que hemos visto el día de hoy. Bien, 10 minuticos para alguna pregunta, inquietud que ustedes tengan sobre lo que hemos visto en este ratico. ¿Cómo lo ven?